que ante eventos como los que ocurrió en aquel entonces, las entidades del sistema pudiesen eh, responder adecuadamente al riesgo de liquidez, ¿no? Es decir, eh, las entidades en ese momento se vieron envueltas eh, en un ambiente donde no podían ellos salir, deshacerse de los activos que tenían, ¿no? Y eso produjo pues la quiebra de muchas entidades financieras y afectó a la economía en general. Entonces, un aspecto también que primaba hasta entonces es un enfoque microprudencial, ¿no? Se señala que los reguladores llevan adelante un enfoque microprudencial cuando en realidad están más abocados a hacer una evaluación o un seguimiento de las entidades financieras en función a cómo ésta se comporta de manera individual, ¿no? Si es que tiene un ratio de capital adecuado, si es que esta entidad financiera tiene un ratio de cobertura de liquidez por encima de lo requerido, si es que tiene provisiones adecuadas, si es que tiene créditos sin días de atraso, en fin. Entonces, pero esos indicadores microprudenciales no nos dicen nada respecto a lo que está pasando en el contexto, ¿no?, de una economía, ¿no? De aquella crisis que puede estar de repente gestándose en el sistema económico. Entonces, se abre la necesidad también de sumar a este enfoque microprudencial un enfoque más amplio, un enfoque macroprudencial donde sí se considere, se tenga en cuenta estas variables propias del sistema, ¿no? Lo otro es que hasta entonces regía también en buena medida la estimación o seguimiento del sistema en función a las variables de prociclicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que una economía de un país viene desarrollándose de manera alentadora, adecuada, pues ello también se verá reflejado en el mismo sistema, ¿no? Las entidades financieras podrán otorgar mayores créditos, podrá haber mayor dinamismo en el sistema, pero no aterrizamos esto en datos que puedan darnos realmente eh, una visión de lo que está pasando nuevamente a nivel de los riesgos que se vienen asumiendo, ¿no? Porque un indicador clave cuando hablamos de el pilar número uno de Basilea, que es el riesgo de capital o cómo afrontamos el riesgo de capital, es el llamado ratio de capital, ¿no? Y el ratio de capital eh, no es otra cosa que una división, ¿no? Donde tenemos en el numerador am, al capital y en el denominador, pues, a los APRs o activos ponderados por riesgo. Entonces, lo que señalaba Basilea II es que las entidades del sistema financiero son solventes en la medida que tengan un ratio de capital de mínimo un 8%, ¿no? En el caso peruano es 10%, ¿no? Eh, Sin embargo, em, no señalaba las normas cómo estaba o cómo debía de estar estructurado o compuesto ese ratio de solvencia. Y por lo tanto, pues se podía tener en el capital de las entidades bancarias y financieras eh, varios ingredientes o activos que podían comportarse como capital, no obstante que de repente en el momento en el cual se requería eh, de esta suficiencia de capital, este no se encontraba, este se había desvanecido, ¿no? Entonces, o lo otro
es que en la medida que la regulación me exige contar con un ratio de solvencia de un 8% o 10% para el caso peruano, pues si es que tengo problemas para efectos de conseguir un mayor capital, pues una decisión a la que me empuja la regulación es disminuir los activos ponderados por riesgo. ¿Y cómo puedo disminuir los activos ponderados por riesgo? Por ejemplo, prestando menos, ¿no? ¿Y qué pasa si es que prestas menos? Pues estás recortando el acceso al crédito en el sistema, algo que puede ser muy peligroso, ¿no? Porque si es que empezamos a reducir el crédito en el sistema, ello puede tener un impacto de manera inmediata en el sector real, ¿no? En las cifras de la producción, el desempleo, y puede pues, terminar afectando a la economía en general. Entonces, em, lo que se hace con Basilea III es una nueva regulación de lo que debe de considerarse como capital, más allá de incrementar los ratios, ¿no? El ratio en Basilea III no cambia. El ratio de solvencia que se sigue pidiendo es 8%. eh, no se incrementa. Lo que va a cambiar es internamente, lo que podríamos decir es el numerador, ¿no? Donde, pues, va a haber una determinación por parte de estos estándares, ahora sí, de qué cosa debe de considerarse como capital, ¿no? Em, Cierto también es que en el caso peruano, estos requerimientos por parte del regulador han venido siendo exigentes, ¿no? Eh, en desde los años pasados, lo cual ha permitido que las entidades del sistema cuenten en su mayoría con un capital adecuado, un capital suficiente, de tal manera que la implementación hoy en día de Basilea III no sea para el caso peruano, pues algo que genere una mayor complicación, ¿no? Porque no vamos a encontrar en el caso peruano entidades bancarias o financieras que tengan, por ejemplo, un ratio de solvencia pues, de un 10% o un 11%. En realidad, de acuerdo al informe de sostenibilidad financiera de la SBS, el último, señala que en promedio el ratio de solvencia para el caso peruano de las entidades financieras es de un 16%, ¿no? Es decir, por encima, 6 puntos por encima del mínimo regulatorio. Em, y dentro de ello, incluso el CET1, que es el ratio de mayor calidad de capital, se encuentra en un 12% cuando el exigido normativamente se encuentra en 4,5%, es decir, estamos hablando de casi 3 veces más, ¿no? Em, y hemos visto también que el sistema financiero peruano ha sido puesto a prueba, ¿no? Con la reciente crisis sanitaria, ¿no? No hay un banco que haya pues quebrado, no ha tenido mayor impacto sobre la solvencia de algunas entidades en el sistema financiero, al menos que sean estas representativas, ¿no? Y nuevamente, ¿por qué? Porque en realidad la, eh, las entidades del sistema ya venían teniendo un capital más allá incluso de lo exigido normativamente, ¿no? Porque la norma nuevamente puede señalar que cada entidad debe tener el ratio regulatorio del 10%. Sin embargo, en la práctica, lo que hace el regulador peruano es exigir a las entidades, eh, dependiendo de cada uno de los casos, les de cierta manera requiere o impone un ratio particular, ¿no? Por ejemplo, para entidades bancarias puede establecer que el ratio que debe cumplir debe ser un 13%, mientras que para entidades que se orientan o dedican más a las microfinanzas, le puede exigir que su ratio de capital se encuentre alrededor de un
14%, por ciento, por ejemplo, ¿no? Entonces la SBC no va a permitir que las entidades se encuentren cercanas a un ratio mínimo, ¿no? Es decir, el 10% para efectos de recién tomar acción, ¿no? Es más, las entidades también trabajan eh, al interior de ellas con un ratio sombra que le denominan, que es tratar de ellos establecer cuál es su piso, ¿no? En términos de ratio de solvencia. Entonces, saben en qué momento deben de tener una alerta con respecto al eh, ratio de solvencia o al capital que ellos requieren, ¿no? Entonces, les decía, la incorporación o la aplicación de Basilea representa una oportunidad para efectos de poder, a ver, permítanme presentarles un gráfico, de poder mejorar eh, el capital utilizado por las entidades del sistema. Acá está. Ya, me parece que ahí estoy compartiendo, ¿no? Acá vemos la eh, nueva estructura del capital de las entidades del sistema financiero que con Basilea III se establece, ¿no? Ustedes ven en el lado extremo derecho la regulación o los estándares de Basilea III, ¿no? Cómo se compone toda la estructura del capital, y aquí eh, ello eh, llega a ser o a tener un requerimiento mínimo de un 8% sin considerar los colchones adicionales que vamos a hablar en un momento. Y en el lado izquierdo tenemos cómo se componía, ¿no? em, la estructura de capital hasta antes de estas modificaciones normativas que implementan Basilea III o adoptan en lo que faltaba Basilea III en el caso peruano, ¿no? Y tenemos aquí la nueva composición del patrimonio efectivo bajo este decreto legislativo. ¿Qué es lo que cambia? Como les decía, lo que se establece es una estructura de mejor calidad. Se introduce en el primer escalón de este cuadro el llamado Set One, ¿no? Que hasta entonces, como tal, no estaba previsto para el caso peruano. Se hablaba de capital de nivel uno, capital de nivel 2 y el capital de nivel 3. Pero al interior de el capital de nivel uno, o también conocido como el Tier 1, en realidad se va a abrir el concepto de el Set 1, que es Common Equity Tier 1, que es pues el capital de mayor calidad, ¿no? Son básicamente acciones o aportes por acciones que hacen los accionistas de la sociedad. Y señala Basilea III y también ahora en el caso peruano, que este porcentaje, ¿no? del CET1 dentro de la composición del capital no puede ser menor a 4,5%. Puede ser mayor, ¿no? Efectivamente. Es más, mientras más alto sea, pues mejor porque representará una entidad mucho más solvente, más sólida, pero no puede ser menor. Ahora, entonces, el Tier 1 o capital de nivel uno va a comprender, les decía, al Set 1 más el capital de nivel uno o AT1, que en conjunto pueden llegar hasta un 6%, ¿no? Acá tenemos 4,5 más el, el capital adicional puede ser 1,5, entonces 6%. Em, si el Set1 son acciones o aportes que hacen los accionistas de la sociedad y utilidades no distribuidas, ¿qué puede ser este capital adicional que pueda computar como capital de nivel uno?
em, lo que señala la norma es todo aquello que pueda comportarse como capital de mayor calidad. ¿Y qué es un capital de mayor calidad? Pues aquello que pueda ser capaz de absorber las pérdidas de una entidad de manera inmediata, ¿no? Entonces aquí puede encajar, por ejemplo, los bonos subordinados, pero no cualquier tipo de bonos subordinados, porque por lo general cuando hablamos de bonos subordinados seguramente se nos viene a la cabeza, ¿no? Para quienes conocemos un poco de la industria, no, pero bonos subordinados es capital de nivel 2. Sí, por lo general ustedes van a encontrar en el mercado, eh, se suelen hacer uso de deuda subordinada como capital de nivel 2, pero también hay la posibilidad de que compute como capital de nivel 1 en ciertas condiciones. Por ejemplo, que se trate de una deuda subordinada perpetua, ¿no? Es decir, que, que esta deuda haya sido contraída sin que se establezca un plazo de vencimiento, eh, que no tenga de por medio los step-ups o eh, posibilidades de modificación de la tasa, ¿no? De tal manera que bajo esos escenarios, esta deuda subordinada es muy parecida, en realidad no se diferencia en cuanto a su aplicación al eh, SET-WAP, ¿no? Y por lo tanto se considera parte de, hoy en día del capital de nivel 1. Acá ha habido también un proceso de eh, adecuación, ¿no? Que ya culminó en febrero de este año, y por lo tanto a partir de este mes de marzo, las entidades del sistema financiero deben de acreditar que poseen un CET1 equivalente al 4,5%, ¿no? Em, Les decía, tenemos luego el capital de nivel 2 o el Tier 1 que puede ser equivalente a 2/3 del capital de nivel 1. Si el capital de nivel 1 es 6%, entonces el Tier 1 puede ser 4%, ¿no? Em, y aquí están, por ejemplo, otros instrumentos que también puedan comportarse como de manera similar al capital o al aporte de los accionistas, ¿no? Les decía, por lo general, aquí vamos a encontrar los bonos subordinados. Entonces, la suma de el capital de nivel 1 más el capital de nivel 2 nos da, pues, perdón, nos da 10%, que es el requerimiento mínimo de capital que se exige en el caso peruano. Adicionalmente a ello, con estas modificaciones normativas, se ha dejado de lado, se ha eliminado lo que es el capital de nivel 3, ¿no? Que más estaba concentrado en, digamos, consideraciones de capital adicional para efectos de riesgos en mercado, pero que con Basilea 3 se estimó que estas no habían tenido mucha relevancia o impacto a la hora de la crisis que se desarrolló. Algo nuevo también en el caso peruano es la creación de los colchones adicionales de capital, que lo vemos aquí, ¿no? Vemos el primero de ellos, el colchón de conservación, que debe de ser de hasta 2,5%, el colchón contracíclico, el sistémico y de otros riesgos, ¿no? Entonces, esto también ha podido ser perfeccionado con el decreto legislativo 1531, porque si bien es cierto, el regulador peruano venía trabajando la implementación de colchones adicionales eh, que debían de contar las entidades o con los que debían de contar las entidades del sistema financiero, pues no podía requerir, ¿no? Que estos, por ejemplo, pudiesen ser completados con eh, aportes de los accionistas o con aplicación de las utilidades generadas por la misma empresa, ¿no? Entonces, a través de esta modificación de la ley,
hoy en día la SBS se encuentra en las posibilidades de exigir que las entidades implementen un colchón de conservación de hasta 2,5%, y si estos no son cumplidos, ¿no? No son cubiertos no con cualquier cosa, sino con recursos provenientes del set 1, pues entonces la SBS puede, ante este incumplimiento, restringir el reparto de los dividendos, ¿no? Igual pasa con el colchón contracíclico y el sistémico. A diferencia de los otros riesgos, que en este caso no se ha fijado con qué tipo de capital se va a cubrir, ¿no? Entonces, en esta estructura, de manera, digamos, resumida, vemos que lo que se ha hecho es tratar de contar o que las entidades cuenten con un capital de mayor calidad, ¿no? Más allá de modificar los mínimos de los ratios requeridos, porque nuevamente, insisto, el mínimo regulatorio sigue siendo, para el caso peruano, 10%, no ha cambiado, ¿no? Em, Claro, podría alguien decirme, sí, pero antes no tenías el colchón de conservación que es 2,5%. Bueno, eso es cierto, pero también es cierto lo que les comentaba, que en el caso peruano, las entidades o buena parte de las entidades del sistema contemplaban requerimientos adicionales de capital de tal manera que difícilmente ibas a encontrar a una entidad representativa que contase pues con un ratio de capital del 10%, ¿no? Dentro de esa misma lógica, encontramos que las mismas entidades cuentan hoy en día con eh, una gestión que les permite obtener utilidades que pueden ser reinvertidas o pueden ser utilizadas en el fortalecimiento de su propio capital, ¿no? Esas son las cifras, ¿no?, de los principales bancos eh, al cierre del año pasado, del 2024, y vemos pues, ¿no?, largamente al primer banco del Perú, que tenía una utilidad neta de más de 5.000 millones de soles, que no son repartidas íntegramente entre los accionistas, sino pues que buena parte de ellas en realidad se va seguramente a capitalizar. Y digo seguramente porque el año pasado este banco tuvo una utilidad más o menos de unos 4.000 millones, también por encima de 4.000 millones, y no capitalizó, ¿no? No capitalizó esas utilidades, es decir, no incrementó el capital con las utilidades, sino que distribuyó las utilidades obtenidas, no el 100%, pero gran parte de ellas entre los accionistas, ¿no? Lo cual es muy bueno, lo cual eh, es producto de la fortaleza, la solidez, pues, que esta entidad presenta, porque si no presentase en realidad ratios adecuados, el regulador no le permitiría haber hecho eso, ¿no? Las demás entidades, por lo general, sí, todos los años vienen apartando una cantidad de las utilidades y incrementando el capital, ¿no? Y la otra parte distribuyéndola entre los accionistas. Em, en la época también de la crisis sanitaria, em, no hemos nosotros visto que de manera que hubiese la necesidad de que participen los accionistas de los bancos realizando aportes adicionales para efectos de garantizar la viabilidad de esas entidades, ¿no? Esas entidades siguieron funcionando con las utilidades que el negocio mismo podía producir, eh, salvo dos casos conocidos, ¿no? Pero de entidades más vinculadas a la microempresa. En el caso de mi banco, el accionista controlador hizo un aporte de algo de 400 millones, mientras que en el caso de Financiera Compartamos, ahora Banco Compartamos, el accionista Gentera, que es el accionista de control,
hizo un aporte de más o menos 100 millones de soles, ¿no? Para poder fortalecer el capital en estos momentos de crisis que afectaba a todo el sistema. Recordemos que el 2020 el PBI peruano cayó más de un 11%, lo cual es bastante, ¿no? Entonces, seguramente podemos decir que las entidades bancarias se encuentran bien capitalizadas y también tienen accionistas que pueden respaldar, ¿no?, los requerimientos de capital cuando la necesidad exista. Eh, en el caso de las demás entidades financieras, y quiero referirme, por ejemplo, al caso en particular de las cajas municipales, la historia es un poco diferente, ¿no? Eh, no obstante que tenemos a las cuatro primeras entidades con un tamaño bastante representativo, en realidad ustedes ven que eh, estas son o tienen un tamaño eh, eh, de repente más grande que algunos de los bancos que acabamos de ver, ¿no? Administrando carteras de créditos de 9.000 millones, 8.000 millones. Em, Aquí sí existe de por medio una necesidad de asegurar, ¿no?, la solvencia de este tipo de entidades financieras. Porque ¿a quiénes les pertenecen las cajas municipales, ¿no? Las cajas municipales son propiedad en realidad de la municipalidad, al 100%. La municipalidad está en condiciones o podrá hacer un aporte de capital si es que las necesidades, si es que la coyuntura lo requiere, un poco difícil, ¿no? Bastante difícil en realidad. Entonces, se ha tomado conciencia de eso en los últimos años. Salió una ley, por ejemplo, de fortalecimiento del el sistema de cajas municipales, pero también a nivel de las mismas cajas, de entender que necesitan de aliados o de socios estratégicos para efectos de poder hacerse más solventes y con ello garantizar su crecimiento, viabilidad en el mercado, ¿no? Prueba de ello es lo que ocurrió en diciembre del año pasado, cuando pues el Birinvest se convierte de un prestamista o acreedor en un accionista de Caja Huancayo, ¿no? Capitaliza la deuda que tenía con ella y hace un aporte adicional y tiene pues más o menos hoy en día cerca de el 7% de esta entidad financiera. Em, y creo que hacia eso vamos. Las entidades de este tipo eh, están tomando conciencia de que necesitan de un socio que pueda, pues, eh, ayudarles a gestionar este riesgo, garantizando otras fuentes de capital, ¿no? Em, entonces, volviendo al, al tema de la implementación de Basilea, dame un momento, les decía, el tema número uno es, ok, fortalezcamos, no exigiendo un mayor ratio de capital, sino una mejor estructura del capital, como acabamos de ver. Entonces, ¿qué entendemos por un capital de mejor calidad? Pues ya les adelanté hace un momento, ¿no? Será, en primer lugar, capital de mejor calidad, el aporte en efectivo realizado por los accionistas. Luego tendremos a las utilidades no distribuidas, ¿no? Las utilidades que están siendo retenidas por la empresa. El llamado set one que hemos visto. ¿Qué más puede configurar como un capital de mayor calidad? Eh, la regulación de Basilea III y en el caso peruano también consideran que es un capital de mayor calidad las inversiones o préstamos que se realizan a
el Estado, ¿no? Sea adquiriendo, por ejemplo, papeles emitidos por el Estado, lo cual nos lleva seguramente a eh, poner por lo menos en entredicho ello, ¿no? ¿Cómo es eso de que los préstamos o instrumentos invertidos con el Estado computan como capital de una calidad superior? Pues claro, uno podría decir el Estado nunca quiebra, ¿no? O nunca va a quebrar. Sin embargo, en la práctica hemos visto casos en los cuales eh, han entrado algunos países en default. Sin ir muy lejos, tenemos el caso pues de Argentina, ¿no? Em, Sin embargo, existen de por medio, a nivel comparado de todos los mercados, eh, ese tratamiento que se hace a eh, la inversión en capital perdón, la inversión en deuda de papeles del Estado, ¿no? Y que llega a una situación donde, pues, hace que sea un poco inmanejable o complicado el tratamiento de la misma. Si no, veamos el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde cada cierto tiempo, pues, existe esta discusión sobre si se amplía o no el techo de la deuda, ¿no? Que es ya de por sí misma impagable. Entonces, em, dentro de la discusión es en qué medida debe de aceptarse o considerarse que también la inversión o préstamos en instrumentos del gobierno deberían de considerarse como capital de mejor calidad, ¿no? Luego, otro aspecto que sí está bien, ¿no? Es el referido a los impuestos diferidos. Hasta antes de Basilea III, se consideraba como parte del activo de una entidad financiera el escudo tributario o los impuestos diferidos, ¿no? Porque ustedes saben que los impuestos diferidos no es que lo hayas perdido, tú lo puedes ir aplicando para los siguientes años con relación a las utilidades que puedas ir generando, ¿no? Te van a servir, te van a ayudar para efectos de poder pagar menos impuestos. Por eso mismo es un activo, ¿no? El racional te dice es un activo financiero, vale, y por lo tanto, pues, debe estar considerado como tal, ¿no? Debe ser considerado como un activo. Pero Basilea 3 te dice no, te dice los impuestos diferidos valen cero, ¿no? Al igual que los intangibles, ¿no? Los intangibles, marcas, inversiones en software, para efectos de Basilea 3 valen cero. ¿Y por qué valen cero? Porque bajo esta regulación que es eh, mucho más rigurosa, pues se pone un escenario, por ejemplo, de que a una empresa del sistema le vaya mal. Si una empresa está en una situación de crisis, ¿qué haces con tus impuestos diferidos o intangibles? Que puede ser que en realidad hayan en otro escenario tenido algún valor, pero en un escenario de estrés donde la empresa requiere o necesita capital, eso vale cero, ¿no? Entonces, Basilea 3 considera que eh, estos eh, activos no deben ser considerados ya como tales, ¿no? Y por lo tanto también acá ha habido un plazo de adecuación. En el caso peruano no es que las entidades cuenten tampoco con cifras abultadas que hagan que de por medio generen algún tipo de preocupación, ¿no? Em, entonces, como ustedes ven, lo que se ha hecho es poner el acento, poner el interés dentro de esta fórmula que les decía, ¿no? Porque el eh, ratio de capital es, les decía al inicio, tener en el numerador al capital y en el denominador a los activos ponderados por riesgo. Entonces, ahora hemos eh,
redefinido y estamos siendo mucho más drásticos en lo que debe de considerarse en el numerador. De tal manera que las empresas estén siempre en condiciones de poder soportar el negocio y situaciones que se vayan a presentar, ¿no? Externalidades, sin problemas, ¿no? Sin problemas y no recurran primero a, digamos, entrar en default y por lo tanto también generar una situación de perjuicio a los depositantes, sino que también en segundo lugar a restringir el crédito, como les decía, ¿no? A no ir como una medida inmediata a tratar de reducir los créditos para efectos de tratar de conservar el ratio de capital global. ¿Y por qué una entidad trataría de conservar el ratio de capital dentro de los límites que establece el regulador? Pues porque es un ratio o un indicador clave, ¿no? La ley establece que si es que tú no cumples con este ratio de solvencia por una determinada cantidad de meses, puede incluso llegar a ser una causa para efectos de poder revocarte la licencia, ¿no? Otorgada por el regulador. Entonces es uno de los ratios más importantes. Lo otro que también debo comentarles es lo relacionado al tratamiento de el riesgo de liquidez. Así como con Basilea 3 se exige un capital de mayor eh, calidad, pues también en el caso de la liquidez se va a exigir que esta liquidez con la que cuenten las entidades financieras sea de mayor calidad, ¿no? ¿Y cuál puede ser un activo que refleje justamente esa mayor calidad cuando hablamos de liquidez? Pues en principio eh, el efectivo, ¿no es cierto? El disponible que tenga la empresa para efectos de poder devolver el dinero a los depositantes cuando éste se requiere, ¿no? En segundo lugar, la regulación de Basilea considera que también es un activo eh, de mayor calidad las inversiones en eh, papeles del Estado, ¿no? Lo cual nuevamente es discutible, porque quiere decir que en aquellos casos donde una entidad financiera eh, tenga instrumentos del Estado, entonces en ese caso va a ser considerado como un activo de una calidad equivalente al efectivo, cuando en realidad sabemos que no lo es, ¿no? Em, en el caso de esta gestión del riesgo de liquidez, ya en el caso peruano se venía aplicando en realidad uno de los indicadores o ratios de Basilea 3, que es el RCL o ratio de cobertura de liquidez, que eh, no es otra cosa que un ratio que trata de estimar cuánto es lo que debe de tener como capital, perdón, como liquidez necesario, suficiente, una entidad del sistema financiero para efectos de poder soportar los retiros de los depositantes en un periodo de 30 días, ¿no? Entonces, si tienes eh, o puedes determinar cuánto es aquello que se va a retirar en los 30 días en un escenario de estrés, debes de tener también el dinero suficiente o el disponible suficiente para efectos de enfrentar ello. En la medida de que tengas entonces un ratio de cobertura de liquidez del 100% hacia arriba, pues estarás en niveles óptimos, estarás cumpliendo con lo requerido por la norma, ¿no? Adicionalmente a ello, con Basilea 3 se introduce un nuevo ratio, que es el ratio
de fondeo neto estable, ¿no? Nuevo para el caso peruano, también de reciente aplicación. ¿Qué quiere decir este ratio de fondeo neto estable? Pues lo que pasa es que la regulación o estos estándares de Basilea III debemos de considerar que han sido diseñados para efectos de países desarrollados, países que tienen mercados de capitales amplios, ¿no? Y donde pues las entidades financieras eh, tienen alguna dificultad, les es algo complicado acceder eh, a fuentes de capital a un costo, digamos, bajo, como en el caso peruano sí se hace. Em, Mientras que en regulaciones como las nuestras, como en Latinoamérica, nuestro mercado de capitales es bastante reducido, es incipiente. Entonces, hace que la mayoría de los agentes superavitarios coloquen sus ahorros, su dinero, ¿no? en depósitos en el sistema financiero. Entonces, en realidad este ratio también lo viene cumpliendo satisfactoriamente las entidades en el sistema peruano, ¿no? Porque no representa un mayor problema. Al no tener un mercado de capitales amplio y desarrollado, la gente lo que hace es eh, confiar sus depósitos a una entidad del sistema financiero. Entonces, este ratio lo que trata de establecer o medir es que el 100% de los créditos esté cubierto con el 100% de los depósitos. Bueno, entonces, si prestas 100, deberías tener depósitos también por 100. Nuevamente, algo complicado de repente para países desarrollados, ¿no? Entonces, esta regulación para ellos sí puede ser exigente porque requiere que capten más ahorros minoristas. ¿Eh? Pero en el caso peruano ya existe ello y también el regulador ha venido trabajando, ¿no? Por ejemplo, el regulador exige a las entidades que atomicen los créditos, que salgan o desconcentren el tamaño de los créditos de repente de los principales 10 depositantes o 20 depositantes, justamente para evitar eh, problemas frente a un retiro inusitado de cualquiera de estos grandes depositantes, ¿no? Y se promueve más que sea un fondeo a través de eh, depositantes de menor tamaño, ¿no? Igual también ocurre con relación al lapso del tiempo en el cual se tiene ahorrado el dinero. Si es que son ahorristas, personas naturales, que tienen dinero ahorrado con un vencimiento igual o mayor a un año, eh, el nuevo reglamento de gestión de liquidez te dice que ello pondera al 100%, es decir, en la calidad más elevada, ¿no? Se trata entonces de incentivar ello. Em, También es cierto que además del mercado de valores, digamos, poco desarrollado, la misma también, el mismo modelo de funcionamiento del banco o de las entidades financieras hacen cada vez más difícil que los depositantes puedan prescindir de los servicios de una entidad financiera, ¿no? Prueba de ello es, por ejemplo, el pago de las remuneraciones. El pago de las remuneraciones se hace a través de los depósitos que hace el empleador en las entidades del sistema, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar hoy en día una empresa que realice el pago de las remuneraciones en efectivo. Entonces, las eh, instituciones, las entidades que participan en el mercado, se ven hoy en día muy vinculadas a participar como ahorristas de las entidades del sistema eh, financiero.
aun cuando el interés pagado por ellos, por estos recursos, no sean eh, tan altos, ¿no? En realidad son bajos. Hay como una dependencia. Eh, y más ahora si es que consideramos estos aplicativos, ¿no? Como el Yapo, el Plin, donde pues permiten que también cualquier persona, ya no solamente las empresas, sino cualquier persona que tiene un negocio pequeño o mediano, pueda utilizar estos canales para efectos de poder realizar el cobro de sus servicios, ¿no? Entonces, eso hace posible que, y ustedes lo pueden verificar, leer en las memorias de las principales entidades financieras del país, que buena parte del financiamiento de los créditos se puedan dar con los recursos captados de los depósitos eh, de las personas que participan en las entidades del sistema financiero, ¿no? Em, digamos que ello es también impulsado por Basilea III porque nuevamente quiere que exista un mayor fondeo, por eso el nombre de fondeo estable, ¿no? Y un fondeo estable lo garantiza los depositantes pequeños, ¿no? Cada vez más atomizados, eh, y con depósitos que puedan ser por un periodo de tiempo por lo menos mayores a un año. Porque si es menor a un año, entonces se empieza a ponderar digamos, con porcentajes menores a estos recursos y de otra manera de generar un desincentivo para que las entidades puedan tomar estos recursos, ¿no? Entonces, otro aspecto que también se considera es el financiamiento a través de emisiones realizadas por eh, las entidades del sistema financiero, porque aquella parte que de repente un banco o una entidad más pequeña no pueda concentrar, no pueda captar, entonces puede recurrir, para efectos de cumplir con este ratio, puede recurrir también a un financiamiento a través del mercado de valores, ¿no? Puede hacer una emisión, por ejemplo, de eh, certificados de depósitos negociables con un vencimiento a un año, o puede hacer una emisión de bonos corporativos, ¿no? Que por excelencia son instrumentos mayores a un año. Entonces, cumplen con los requisitos de estabilidad o permanencia superior a un año. Y dependiendo de la fortaleza, los ratings que tengan estas entidades, le permitirá también acceder, digamos, a tasas de interés que puedan ser atractivas, ¿no? En las últimas emisiones que han hecho entidades financieras no bancarias, en este mes han podido salir incluso a tasas equivalentes a las tasas de referencia del BCR, ¿no? Es decir, cuatro algo. Em, Dentro también de eh, esta evaluación del tema de liquidez, hay que considerar que, no obstante el tiempo transcurrido, eh, puede seguirse presentando una situación de complicación para algunas entidades, incluso en países con mercados mucho más grandes, ¿no? El año 2023, por ejemplo, en los Estados Unidos, quebraron casi de manera sucesiva tres entidades representativas. De repente los nombres no nos dicen mucho, pero se trataban de bancos estatales, ¿no? Que dentro de cada uno de estos estados tenía una participación importante, ¿no? Hablamos de el Signature Bank, el Silicon Valley Bank y el First Republic Bank. Este último, por ejemplo, solamente este último banco tenía activos administrados por más de 200.000 millones de dólares, ¿no? Imagínense, muchísimo más grande de cualquier banco, no solamente peruano, sino latinoamericano.
Y estos tres bancos quebraron, ¿no? De manera rápida, en pocos días, y la característica recurrente o común en los tres casos justamente estaba dada por, nuevamente, problemas de liquidez, no de solvencia, ¿no? Y yo creo que diferenciamos, ¿no? Muy bien lo que es liquidez, lo que es solvencia, ¿no? La solvencia es lo que veíamos en la primera parte, la necesidad de contar con los recursos para efectos de cumplir con el ratio. Necesito capital, necesito aportes, pero la liquidez implica que tú tienes ese capital de por medio, ¿no? Esos aportes realizados por los accionistas o, en fin, ese conjunto de activos que te sirven de respaldo. El tema es que por alguna razón no puedes salir de esos activos cuando lo necesitas, ¿no? Son ilíquidos. Entonces, de nada te sirve ser solvente si es que esos activos con los que cuentas no tienen la suficiente liquidez para efectos de poder enajenarlos, transferirlos cuando lo necesitas. Entonces, ¿qué había pasado? En estos tres casos, eh, estos bancos habían, eh, se habían financiado a través de depósitos, ¿no? A largo plazo y habían invertido, perdón, a corto plazo, digamos, corto plazo menos de un año, y habían invertido esos recursos a largo plazo, comprando bonos emitidos por el gobierno americano. Nuevamente, el instrumento financiero de cero riesgo, ¿no es cierto? En el cual estamos nosotros completamente seguros de que no estamos asumiendo ningún riesgo, ¿no? No vamos a perder. Sin embargo, eh, estamos hablando del 2003, perdón, 2023, había la necesidad de hacer frente a la inflación que cundía de manera global. Estados Unidos no era la excepción, ¿no? La Fed salió de manera recurrente a tratar de aplacar eh, la inflación y la manera como se controla la inflación no es otra que a través de la subida de las tasas de interés, ¿no es cierto? Sale el Banco Central y sube la tasa de interés a efectos de tratar de frenar el consumo, ¿no? Tratar de eh, desincentivar que la gente siga consumiendo más y por lo tanto enfriar la economía. Entonces, como salió el Banco Central o la Fed en Estados Unidos y subió las tasas de interés, ello generó que los bonos que tenían estos bancos, los bonos del tesoro, perdieran valor, porque ahora habían otras emisiones y más emisiones con una tasa de interés mayor. Entonces, eh, no podían vender esos activos porque si es que los vendían, tenían que asumir pérdidas. Algo que habían comprado en 100 ahora estaba de repente en 80 o 70, ¿no? Y eh, solamente esperando el vencimiento iban a recuperar la inversión, pero si lo vendían antes, tenían que asumir una pérdida. Y tenían a los depositantes requiriendo la devolución de su dinero. Entonces, una vez que empieza esto a hacerse de conocimiento de los ahorristas, pues ya se genera una corrida, ¿no es cierto? Se genera una corrida y por lo tanto muchos o miles de los ahorristas de esas entidades financieras pues requirieron su pago. Las entidades bancarias tuvieron que vender a lo que pudieron estos bonos del Tesoro americano y asumir estas pérdidas tan grandes. Y al final se hizo esto imparable y generó pues que el Estado interviniese, ¿no? Y tomara el control de estas entidades. Entonces, como ustedes ven, al inicio, el origen, les decía, de Basilea III fue la crisis subprime del 2008-2009, que tenía como un elemento importante una crisis de liquidez,
pero transcurridos los años y vamos hasta el 2023, vemos que incluso en el mismo país, en realidad todavía pueden darse situaciones de crisis bancarias por el mismo problema, ¿no? Problemas de liquidez. Entonces, sí se convierte pues en motivo de atención por parte de los reguladores que se implementen eh, ratios como los comentados el día de hoy, ¿no? Un ratio de cobertura de liquidez o un ratio de fondeo neto estable que permita que el regulador eh, tome atención sobre una manera correcta en la que están siendo gestionadas las entidades financieras, porque ese es otro aspecto también a considerar, ¿no? Estos problemas que pueden ocurrir en las entidades del sistema financiero no se resuelven con necesariamente nuevos estándares o modelos que se quieran incorporar o adoptar en el país, sino que también mucho depende de la labor que desarrolla o despliega la misma entidad financiera al tratar de ser transparente, asumir los riesgos que puede tolerar, eh, y por parte del supervisor de poder realizar una supervisión efectiva de las entidades en el sistema financiero, ¿no? Bueno, en el caso peruano eh, tenemos a un regulador en realidad eh, bastante bueno, ¿no? Es reconocido internacionalmente como uno de los mejores. Eh, y eh, yo no diría, ya para ir concluyendo, que tenemos un sistema, por lo tanto, perfecto, ¿no? Como vemos, hay algunos elementos o situaciones, por lo menos sobre la mesa, que podíamos discutir, eh, pero sí tenemos a un mercado eh, financiero solvente, resiliente, eh, dentro de lo cual debemos hacer una evaluación particular sobre aquellas entidades no bancarias, ¿no? Sacamos a los bancos y quedémonos con lo demás. Si nos quedamos con las otras entidades, ¿cuánto es, por ejemplo, el ratio de capital en promedio? Yo creo que de los 16 que les decía, estaremos seguramente en un 14%. Seguimos por encima del ratio, que no es ya solamente 10 sino 10 más el colchón de conservación, 12,5, sí, pero de 12,5 a 13 o 14 no hay mucha diferencia o mucha distancia, ¿no? Entonces hay una tarea ahí por parte de las mismas entidades que, nuevamente, yo creo que hoy en día son más conscientes de que eh, quienes necesitan fortalecer su capital, ¿no? Y creo que así eso vamos. Creo que en realidad eh, estos nuevos estándares de Basilea III en el mercado peruano ayudan a ello y también la labor, pues, por parte de las mismas entidades en tratar de incorporar o adoptar esos estándares dentro de su gestión, ¿no? Bien, entonces eso era lo que yo les quería comentar. Les agradezco mucho por su atención y si tuviesen algunos comentarios, preguntas, en los minutos que nos quedan, por mi parte, encantado de tratar de absolverlas. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces, gracias nuevamente y pues eh, ha sido para mí un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes esos temas relacionados a banca y mercado de capitales. Que tengan buenas noches.